pero no en último lugar, mi compañero español, ingeniero Joan Valls, delegado de Economía Circular de la empresa CEPA, del Grupo Ferrovial de España. Igualmente, con la presencia de nuestros colaboradores de RIGRET, la doctora Alina Pascual Barrera, que es profesora investigadora de la Universidad Internacional Iberoamericana, UNINI México, representante técnica de RIGRET, y será también quien modere esta mesa de debate con nuestros panelistas. Nos acompaña también el doctor José Alejandro Martínez Sepúlveda, investigador en sostenibilidad y economía circular de la Universidad EAN en Colombia, y la maestra Irlanda Jacqueline Pierros Bojorquez, profesora investigadora y colaboradora de RIGRET. Y finalmente una servidora, Marisla, de la Cátedra de Economía Circular y Sostenibilidad y representante técnica de RIGRET por la Universidad Tecnocampus Mataró, Maresma, Cataluña, España. RIGRET, la red RIGRET, surge como una iniciativa intercontinental con la intención de establecer redes de conocimiento para avanzar hacia una economía ambiental y socialmente sostenible. Uno de sus principales ejes de acción es impulsar la investigación en el campo de una correcta gestión de los residuos, lo que es necesario para la transición hacia una economía circular, así como también contribuir a la sensibilización social sobre la problemática de los residuos y sobre la necesidad de adoptar nuevos hábitos de consumo y de producción. Hemos creado este espacio virtual de comunicación, de debate periódico sobre los retos y progresos en el avance a este nuevo modelo, y buscamos la colaboración para ello de académicos, de empresas, entidades y de administraciones que están comprometidos con este mismo objetivo. En esta segunda sesión abordaremos específicamente la problemática de los residuos plásticos en el modelo de economía circular. Como decía antes, dónde estamos y hacia dónde vamos, escuchando las experiencias de nuestros panelistas invitados, por lo que ya cedo directamente la palabra a la doctora Alina Pascual, quien se encargará de moderar este debate. Alina, por favor, adelante. Muchas gracias, Mar. Bienvenidos a este espacio de debate, en el que este día contamos con un maravilloso panel de expertos, quienes nos van a compartir sus experiencias en el tema de los residuos plásticos y las iniciativas de mejora que están llevando a cabo y que podemos implementar. Agradecemos también a quienes nos siguen por streaming a través de Facebook Live y nuestro canal de YouTube, RIGRET. Pues bien, sin más preámbulo, podemos iniciar con esta primera temática. Como bien mencionábamos, el tema de hoy son los residuos plásticos en el modelo de economía circular, y vamos a dar inicio con una serie de preguntas a cada uno de nuestros panelistas para que nos comenten dónde estamos actualmente en el tema de los residuos plásticos. Sabemos que actualmente los países del mundo entero se enfrentan a un reto sumamente importante cuando se trata de gestionar estos residuos plásticos. La transición de un modelo lineal a un modelo circular no ha sido una tarea sencilla. Entonces, iniciamos esta primera pregunta con la ingeniera Laura Reyes. ¿Cuál es su opinión respecto al compromiso de las empresas generadoras y los consumidores de plásticos ante los retos de incluir estos residuos en un modelo circular? Ingeniera Laura. Bueno, primero agradecerles y saludar a todos los colegas en Iberoamérica. Qué placer pues poder tener la oportunidad de debatir con ustedes. Desde Colombia, pues primero me gustaría separar cuando hablamos de la empresa privada y luego el consumidor, porque creo que estamos en dos lugares distintos. E incluso podríamos empezar a segregar a la empresa privada, la gran empresa, digamos, multinacional, que está de pronto un poco más conectada con la necesidad de cadenas de suministro eficientes, sostenibles, inclusivas, versus de pronto la empresa pequeña, pyme, que está trabajando hacia crecer y tiene un enfoque de pronto de crecimiento económico en donde no necesariamente reconocen las bondades de la eficiencia de las cadenas de suministro todavía. En Colombia pues tenemos un poco los dos mundos, lo cual también es maravilloso porque nos permite que aquellos que van más avanzados puedan acompañar, orientar a los que necesitan y quieren aprender.
En términos de empresa privada, debo decir que en Colombia tenemos un avance importante que por supuesto todavía tiene un reto de escalamiento, pero que la economía circular, como la conocemos hoy, ese modelo de reincorporación de materiales sucede hace muchísimos años en diferentes industrias, cartón, vidrio y plástico, siendo PET, por supuesto, el material que mayormente se reincorpora. Sí, y nos deja unos retos, sobre todo en ciudades lejanas y otros tipos de plástico, en donde ya estamos muy conectados con la industria hacia la mejora de los procesos de la construcción de la cadena. Y cuando hablamos de la construcción de la cadena, pues no podemos dejar de observar la formalidad laboral, la inclusión, cómo llegar en términos costo efectivos a buscar una cadena de suministro que cumpla con requerimientos de volumen, calidad y frecuencia para poder hacer inversiones en tecnología que permita que esos plásticos realmente sean circulares. En el concepto técnico, desde como lo manejamos en SEMPRE, no existen plásticos en solo uso, existen plásticos que no alcanzan la circularidad y es justamente en donde tenemos que trabajar necesariamente. Y si vamos al consumidor, tenemos que buscar modelos de consumo más eficientes, más sostenibles, repensar si necesito algo, reusar si es posible. Y ahí digamos que si bien hay una presión social importante, todavía nos falta conectar culturalmente al ciudadano. Y ahí pues tenemos que ir digamos, a una de las líneas de trabajo de SEMPRE como organización que tiene que ver con la gestión del conocimiento. A partir de los datos tenemos una plataforma que llega a más de 42 municipios, se llama Red Reciclo, que hace parte de los esquemas de responsabilidad extendida del productor. Y allí estamos hablando al ciudadano, pero por supuesto hay que entender de qué manera se le habla al ciudadano, cómo la marca le habla al ciudadano y el ciudadano empieza a reconocer que la toma de decisiones en el momento de la compra y en el momento de la disposición es el punto de partida para esa circularidad. Y bueno, los retos que afronta la empresa privada tienen que ver principalmente con la armonización de la política pública. Hoy en Colombia tenemos 3 sistemas que de alguna manera compiten: responsabilidad extendida del productor, planes de gestión municipal y servicio público de aseo, que necesitan ser como acogidos en una sola línea, especialmente en términos tarifarios. La formalización no solamente del reciclador de oficio, en donde hemos avanzado de una manera brillante, que definitivamente debemos reconocer la voluntad y el trabajo de los recicladores de oficio, además del trabajo que hacen, es su voluntad para encaminarse en el esquema de formalización, pero toda la cadena necesita ser formal, visible, trazable, para que a partir de esos datos podamos generar política pública acertada y habilitante de la circularidad desde las regiones. Muy bien, ingeniera Laura, muchas gracias por su opinión. Y es realmente los puntos importantes que usted ha señalado, ¿no? Gestionar el conocimiento y sobre todo los plásticos que no llegan a esa circularidad. Y es importante pensar que a pesar de sus beneficios, los plásticos también ocasionaron un problema que pasó de ser silencioso a una realidad totalmente inminente. A veces escuchamos frases como: reciclar el plástico es difícil, el plástico nunca va a llegar a una economía circular. Y esto puede ser también por esa falta de conocimiento sobre la correcta forma de realizar ese reciclaje y las dificultades para identificar los diferentes tipos de plásticos, los que son fáciles de reciclar, como las botellas PET, de los que no son tan fáciles, como los empaques multicapa. Ante esto, ahora vamos con la siguiente pregunta, que es para el ingeniero Gonzalo Peña Herrera. ¿Debemos pensar en un no consumo de plásticos en nuestras vidas? ¿O de qué manera se puede concientizar hacia un consumo responsable y una adecuada gestión de estos residuos? Ingeniero Gonzalo. Bueno, muchas gracias. Primero quería darles un saludo y el agradecimiento a RICREC por esta invitación. Y bueno, para responder la pregunta, creo que más allá de una cultura de no consumo, sí deberíamos pensar en esquema de cambiar el consumo lineal a circular.
Es decir, no solo es el plástico el problema, sino es la gestión integral de residuos. O sea, el plástico, si bien es cierto, es uno de los principales que ahorita está, de moda, o estamos tratando de reducir el consumo de plástico, pues también debemos ver otros materiales. Y ahí nos aboca a más bien a replantearnos la gestión integral de residuos, especialmente en países como el nuestro, como Ecuador. No tenemos separación desde la fuente, no tenemos una caracterización actualizada de residuos y no tenemos una industrialización, o estamos iniciando una industrialización de residuos. Más adelante les comentaré de lo que estamos haciendo aquí en política pública. Pero sí es importante concientizar a la sociedad. Tal vez en el tema de PET utilizamos a todos, en el tema de bolsas plásticas usamos fundas de yute o fundas de plástico reciclado, que sí nos pueden ayudar a minimizar el consumo de materia prima virgen. Eso es lo importante. Más allá, y nuevamente lo digo, debemos tratar de cambiar nuestra cultura de consumo, no solo en este material, sino en el resto de materiales también, porque la huella de carbono que puede dejar un envase de vidrio también es súper alta, porque empezamos desde la mina, desde el transporte, transportas más envase que producto en determinados conceptos, pero sí, es importante concientizar esto y tratar de reducir el consumo, siempre, pero no solo en plástico, sino en el resto de materiales también. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Sí, es verdad que tenemos que hacernos esa idea de reducir ese consumo de plásticos ahora en nuestras vidas. Y bien, sabemos que los motivos también para lograr una adecuada gestión de estos residuos plásticos son variados y complejos, como lo hemos señalado hasta ahora, incluyendo también los costos que implica realizar un buen reciclaje de estos residuos plásticos. La siguiente pregunta es para el ingeniero Carlos Mendieta. Ante todo esto que ya vemos hasta ahora, ¿cuáles son los desafíos que conlleva el generar valor social, económico y ambiental a lo largo de toda la cadena de valor, con la finalidad de que podamos adoptar un sistema de gestión de residuos plásticos eficiente, inclusivo y sostenible? Ingeniero Carlos. Gracias, Alina. Un gusto compartir con la red y bueno, con las y los panelistas en esta mañana, en esta tarde también, allá en España. Bueno, sin duda, cuando hablamos de una gestión de residuos, de buscar la circularidad y construir la economía circular, lo que también debe de aparecer es la importancia de lograr la circularidad generando el mayor valor posible. Hay distintas formas en las que podemos gestionar y lograr la circularidad de los residuos de los productos plásticos, pero tenemos que poner atención en cuál de las alternativas nos genera el mayor valor. Y uno de los elementos fundamentales es incorporar a las miles de personas que de alguna manera ya están participando en la cadena virtuosa que va construyendo esa economía circular, ¿no? Partiendo desde claro, del rediseño, pero también ya cuando estamos gestionando el residuo, las personas que se dedican parcial o de tiempo completo a la recuperación de los productos plásticos cuando post-consumo. Y después, cómo son separados, cómo son seleccionados, cómo son procesados. Entonces, para generar valor dentro de la realidad de Latinoamérica, en muchos de los países del sur, pues tenemos que incorporar a las personas que ya están participando. Eso sería un primer elemento. Después, hay que incorporar tecnología, hay que buscar la eficiencia, tenemos que tener presentes desafíos como el cambio climático. Entonces, todo nuestro proceso también tiene que estar alineado a reducir la huella de carbono del proceso en su conjunto. Y tenemos que ir encontrándole viabilidad a los esfuerzos, tanto micro, pequeños, medianos, y conectándolos con un mercado consolidado que demanda el material para que pueda ser incorporado una vez que es reciclado en nuevos productos. Y ahí es donde tenemos que poner atención, cómo logramos conectar estos esfuerzos emergentes
cómo fortalecemos capacidades en las organizaciones de la sociedad civil, en las propias comunidades, y que puedan ir madurando esos procesos, esos proyectos, para que puedan generar material y que después también reciban un servicio por parte de la industria formal, por ejemplo, del reciclaje. Y de esta manera, entonces, vamos logrando una solución que no solamente genera el valor social, ¿no?, sí, reconociendo a las personas, a la infraestructura, que muchas veces, por ejemplo, en el caso de México, existen muchos depósitos, centros de acopio por las ciudades que difícilmente eran reconocidos en una legislación. Bueno, recientemente, hace unos días, el 17 de noviembre, hay una ley de economía circular en México y refiere la existencia de esta infraestructura. Eso ya es un paso importante porque les da visibilidad. Y después lograrlo con este alineamiento climático, con tecnología, con eficiencia, y lograr una conexión con un mercado consolidado para que generemos ese valor social, ambiental y económico. Claro, perfecto. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Sí, realmente el poder vincular a todos estos elementos que forman parte, pues no es una tarea tan sencilla, ¿no? Realmente sí es importante que podamos incluirlos, sobre todo que podamos llegar a tener algo eficiente, ¿no? Una buena gestión eficiente. Y bueno, es importante también señalar que muchas empresas que son generadoras de plástico actualmente han anunciado esos objetivos ambiciosos para reducir ese impacto ambiental, sobre todo las empresas con respecto a sus envases de plástico. Entre estos retos está el aumentar el uso de los materiales reciclados y garantizar que la mayoría, si no es que todos, los envases sean reutilizables, reciclables o compostables. Ante esta pregunta, ahora vamos con el ingeniero Joan Valls. ¿Qué tecnologías se están diseñando para proporcionar alternativas al reciclaje mecánico tradicional? Ingeniero. Hola, gracias por contar conmigo en esta interesante discusión sobre este tema, que creo que está muy en boga, y esta oportunidad de compartir también puntos de vista desde ambos continentes, ¿no?, de lo que está pasando y hacia dónde vamos. Lo primero, comentar la pregunta en sí, ¿no?, que me choca, es decir, cosas, digamos, tecnologías más allá de los métodos tradicionales del reciclaje mecánico. Bueno, yo lo que percibo y lo que está pasando aquí en Europa al menos, hay una gran cantidad de fondos que están entrando de la administración para desarrollar nuevos proyectos a raíz del COVID, muchas subvenciones, etcétera. Entonces están enfocándose mucho hacia estos nuevos sistemas de reciclaje no tradicionales, ¿no? Y yo quiero romper una lanza por los sistemas de reciclaje tradicionales, porque tradicionales son poco. Es decir, sí es verdad que tenemos un reciclaje mecánico de hace años, pero es un reciclaje mecánico que todavía tiene muchísimo recorrido, que va ganando en eficiencia y que de lejos, hasta la fecha, y comparado con otras tecnologías que ahora expondré de las que hay, porque es la pregunta que se me formula, tienen, digamos, ventajas significativas en cuanto a eficiencia en parámetros de huella de carbono comparado con nosotros. Las nuevas tecnologías que ahora están muy en boga es todo lo que básicamente se enfoca hacia lo del reciclaje químico. Lo que pasa es que el reciclaje químico, sinceramente, es decir, de hecho, ayer o antes de ayer la Comisión Europea publicó un estudio relativo al reciclaje químico, porque se habla mucho pero hay muy poco fundamento. Entonces la Comisión Europea encargó un estudio a expertos y una exploración del mercado para ver realmente de qué se trataba, y las conclusiones del estudio son preocupantes, ¿no? Porque lo que viene a decir es, primero, la mayoría de cosas que se dicen reciclaje químico no deberían ser entendidas como reciclaje. Producir un combustible en las leyes actuales aquí en Europa no será considerado reciclaje, pero producir polímeros o monómeros
que en muchos casos, cuanto más para atrás en la cadena de fabricación de los elementos, más ineficiente en términos de energía es, tampoco roza, digamos, las descripciones de las definiciones de reciclaje en sí, ¿no? Es decir, en el ámbito del reciclaje químico, es decir, respondiendo a la pregunta o intentando responder la pregunta, aquí lo que se está barajando, los proyectos que estamos estudiando, son de 3 tipologías. Principalmente la primera y la segunda. La primera es la de pirólisis, la segunda sería la de gasificación y la tercera sería más por solvólisis, quimiólisis, por degradación química. Lo que es por degradación química o por tratamiento químico son temas muy puntuales, específicos y muy a nivel de laboratorio, muy difícil de extrapolar conclusiones. Es decir, hay que ver, yo personalmente conozco varios proyectos y algunos tienen muchísimo sentido, pero son normalmente enfocados a cerrar círculos con materiales muy concretos, con streams de materiales prácticamente monoproducto. En lo que es pirólisis y gasificación, que permite una ventaja versus el reciclaje mecánico, que es una mayor heterogeneidad de lo que es el material de entrada, son más flexibles en cuanto a heterogeneidad. Bueno, en lo que es la pirólisis, producimos lo que es el aceite pirolítico, que en el fondo acaba sustituyendo el oil, ¿no? el petróleo, para volver al cracker y volver a hacer los polímeros de nuevo. Pero esto genera subproductos no renovables, por lo tanto no es 100% circular, y tiene unos costes importantes, y además requiere de infraestructuras de gran escala con inversiones muy elevadas y una cantidad de material de residuo muy grande, con una preparación que no es sencilla, aunque se pueda explicar como heterogéneo. Nosotros aquí llevamos muchos años trabajando con lo que es el CSR para cementeras como sustituto del combustible del coque, y todo y ser mucho más robusto cuesta y es difícil que funcione bien. Pues en este caso es multiplicado por 10, es la dificultad de preparar este material, ¿no? Y luego lo que tenemos que ver es si el reciclaje mecánico va evolucionando, se va trabajando el ecodiseño, que esto es muy importante en los productos originales, de manera que hacen más factible el reciclaje mecánico. Hay que ver qué fracciones quedarán para este reciclaje químico, que a día de hoy pues hay muchas fracciones disponibles, pero me temo que conforme pasen los años quizá no serán tantas, y estas grandes inversiones pues habrá que ver cómo se justifican y cómo se rentabilizan. Sí, es muy cierto, sin duda. Nosotros aquí en RIGREC creo que vamos a tomar muy en serio el poder hacer una charla entre lo que es específicamente las ventajas y las desventajas del reciclaje mecánico versus el reciclaje químico, porque sí tenemos mucha controversia entre estos dos aspectos. Pues muy bien, gracias a todos por esta primera etapa. Vamos ahora hacia el siguiente punto, es hacia dónde vamos con el tema de los residuos plásticos. Vamos a tratar de dar una visión general de lo que ocurre en cada uno de sus países sobre las limitaciones. ¿Cuáles serían esas limitaciones o limitantes económicas, políticas y culturales para poder lograr esa transición a un modelo circular que involucre a estos residuos plásticos y que además cumpla con esos compromisos climáticos? Ya hemos tomado unos puntitos ahora que iniciamos esta primera ronda de preguntas. Ahora podemos visualizar desde cada país cuáles son esas limitantes económicas, políticas y culturales para lograr esa transición. Iniciamos con la ingeniero Laura Reyes. Gracias, ingeniera. Bueno, como mencionaba anteriormente, yo observo que para Colombia y algunos países, incluso de la región que conozco, la armonización de la política pública es clave para que se pueda realizar la inversión. Como les decía, tenemos 3 sistemas: responsabilidad extendida, servicio público de aseo y planes de gestión de residuos, que de alguna manera el objeto que reglamentan es el mismo producto, es el mismo residuo, pero diferentes mecanismos, y no necesariamente orienta la implementación.
en términos al menos de la articulación entre ellos tres. Si bien digamos que la política que cobija o que observa los residuos en Colombia es relativamente nueva en términos de la estructuración, pues tal vez está desde el 74 el lineamiento, pero ya solo hasta el 2013-15 con la COP21 se dio unos lineamientos más claros hacia cierres de botaderos, incrementar aprovechamiento, reducir cambio climático. Pues ahí lo que tenemos son muy pocos datos, ¿sí? El Servicio Público de Aseo viene recogiendo datos desde el 2016, la mayoría de los datos son privados o de empresas prestadoras de servicio público de no aprovechables, la industria de aprovechamiento, y no necesariamente esos datos que tenemos pues nos permiten hacer unos, digamos, modelos que fundamenten una buena política general. Y bueno, además que tenemos toda la ola de prohibición, que pues no es secreto para nadie la problemática que genera el plástico mal dispuesto, lo cual no necesariamente, como lo mencionabas anteriormente, es responsabilidad del plástico como tal, sino que pues el plástico flota. Si el vidrio flotara, si todo lo otro flotara, seguramente tendríamos prohibición de todos los materiales, sino la acción ciudadana, cómo tomo la decisión, cómo yo como municipio le habilito la posibilidad al ciudadano de encaminar esos residuos hacia el aprovechamiento, pero también como ciudadana, qué acción y qué toma de decisión puedo tener en ese sentido. Entonces tenemos la acción ciudadana en la política, que pues si bien también entre el legislativo y digamos en términos de los diferentes entes de gobierno, tenemos dos lineamientos, lo que causa bastante incertidumbre cuando se quiere hacer una inversión, que el reciclaje mecánico, el reciclaje químico, todo requiere una inversión bien importante, pero cuando tienes por un lado prohibición y por el otro lado una línea de circularidad, pues francamente no hay mucha tranquilidad jurídica para poder hacer esas inversiones. Muy bien, gracias, ingeniero Laura. Sí, definitivamente hay que compaginar cada una de las cosas y a veces es mucho más complicado, ¿no? Sobre todo en los países que tienen esas limitantes políticas también. Ingeniero Gonzalo Peña Herrera, su opinión, por favor, con respecto a cuáles serían esas limitaciones económicas, políticas, culturales para poder lograr esa transición a un modelo circular que involucre a estos residuos que estamos tratando el día de hoy, los residuos plásticos, y además que cumpla con los compromisos climáticos. Gracias. Bueno, en cultural, el tema de la sociedad, es necesario empezar con, bueno, no empezar, sino continuar con campañas de concienciación, de que cambiemos la cultura de consumo. Como les decía, no es el material, sino el tipo de consumo. Luego viene también un tema de que las políticas públicas o de que los proyectos sí se den continuidad en el cambio de administración, que no se corten, que las ideas buenas, los proyectos buenos, que sigamos trabajando en ellos y fortalecer cada vez más el tema de infraestructura. Aquí tenemos en el país 221 GATS, que son gobiernos autónomos descentralizados, son los municipios de cada una de las ciudades, y podríamos tener una suerte de 221 iniciativas para reducir el consumo o para tener esto. Entonces, lo que hicimos nosotros aquí es hacer una ley paraguas, una ley orgánica de reducción de plásticos de un solo uso. Ahora, material reciclado post-consumo en la fabricación y hasta ciertos porcentajes. Entonces vamos a hablar de PET, vamos a hablar de polietileno de alta, de baja densidad, de foam, o sea, el polietileno expandido, pero ya nosotros tenemos ya una ley que nos va a crear industria, crear infraestructura para poder y volverlo a meter en la línea de producción. Con eso reducimos el uso de material virgen. En todo caso, esto son los primeros pasos que estamos dando y claro, como les decía, es necesario la continuidad de la política pública, el destinar recursos suficientes para que esto se pueda concretar y que la sociedad también ponga su contribución en esto.
Gracias, ingeniero Gonzalo. Sí, efectivamente, nosotros también aquí en México ahora tenemos una ley que está implementándose sobre los plásticos de un solo uso y ha sido difícil también la aceptación y la manera en la que la sociedad está tratando de llevar a cabo esta normativa. Ingeniero Carlos Mendieta, su opinión con respecto a qué pasa aquí en el país con respecto a esas limitantes económicas, políticas, culturales para poder lograr esa transición hacia una circularidad de los plásticos y además cumplir con el cambio climático. De acuerdo. ¿Se escucha? Y sí, le escuchamos. Entiendo que también se ve, ¿verdad? Genial. Bueno, hay distintas barreras en cada etapa del proceso. Tenemos que ir identificando pues estas posibles barreras a resolver. Hay tecnológicas, hay normativas, hay de participación. Creo que sí, un elemento muy importante es que tengamos claro el rol que debe de jugar cada uno de los sectores en la sociedad, desde el usuario, ¿no? Hablando en términos de economía circular, no las y los consumidores, sino usuarios. Después también quienes van recuperando los residuos. Por otro lado, voy a cambiarme de sonido para que se empate con... A ver si funciona. Sí, la escuchamos, ingeniero. Entonces, permítame. Bueno, entonces, otro de los elementos importantes es generar el acompañamiento por parte de las distintas empresas para incorporar los residuos y los materiales que se van reciclando. En el caso, por ejemplo, de PetStar, nuestros accionistas embotelladores de la industria mexicana de Coca-Cola tienen ese compromiso de incorporar la resina reciclada a grado alimenticio que produce PetStar. Y esto es un elemento de certeza. Hablaba Gonzalo de la normatividad donde se establecen porcentajes mínimos de acopio y también de material reciclado en los nuevos productos. Bueno, esto tiene que traducirse en un compromiso de facto de incorporar ese material. Lo cual no es simplemente decir se va a incorporar, porque la alternativa a ese producto es una materia virgen que es más accesible económicamente. Esto hace que si solamente estuviera en la mesa de la toma de decisiones el aspecto económico, no tendría posibilidades de mantenerse ese compromiso de incorporar el material reciclado. Por lo tanto, siempre tiene que estar presente la necesidad de atender criterios ambientales, sociales y de gobernanza en las inversiones. Ese es el otro reto que nosotros también vemos. ¿Cómo mantenemos y alineamos las inversiones y la operación de las empresas a estos criterios ambiental, social y de gobernanza? Y eso permite que entonces en la toma de decisiones no sea únicamente el factor económico el que esté presente y se pueda seguir incorporando este material reciclado. De esa misma manera, al haber un incremento en la demanda de material reciclado y no haber una infraestructura desarrollada en los países para el acopio, puede ser que se estén peleando por la misma cantidad de residuos, no por incrementar. Entonces, otro desafío es incrementar la infraestructura, como también se apuntaba. Entonces, incrementar el total del volumen que se está recuperando. Pero si no se hace, esto hace que
puedan perpetuarse prácticas no necesariamente que son respetuosas con los derechos humanos entre los competidores que no hayan asumido un compromiso de sustentabilidad y que no estén alineados a estos criterios de ambiental, social y de gobernabilidad. PetStar es más que una empresa de reciclaje, es un modelo de negocio sustentable y pensamos que esa transición es la que debe de darse en todo el ecosistema para que se incremente la tasa de recuperación, pero bajo estos preceptos. Excelente, ingeniero Carlos, muchas gracias, sin duda, muy interesante también. Hablaremos un poquito en el siguiente bloque sobre esas iniciativas que ustedes desde PetStar están llevando a cabo. Y bien, ahora para el ingeniero Joan Valls, desde España, ingeniero, ¿cuáles son esas limitantes que hemos podido observar? Ustedes llevan un poquito más que nosotros como país en el avance del reciclaje, de la separación de los residuos plásticos también, pero ¿cuáles son esas limitantes económicas, políticas y culturales que también se han encontrado en este modelo de circularidad de los plásticos, y sobre todo para cumplir también con esos requisitos climáticos? Bueno, lo de quedar el último después de las intervenciones hace que, estando de acuerdo con lo que han dicho los compañeros aquí, pues me queda poquito por decir. Quizás, más que nada, intentar recopilar muchas de las ideas que han ido trasladando. Es decir, al final, yo creo que el problema no es económico, es decir, de los tres pilares, económico, cultural o político, el problema per se no es económico. El dinero puede estar y hay ganas, de hecho hay muchas ganas de invertirlo en estos sectores, es decir, la gente con capital, el capital que hay, quiere dedicarlo a estos sectores y a estos temas. El problema es que, como toda inversión, necesita estabilidad a largo plazo, porque estamos hablando de grandes inversiones. Entonces, esta estabilidad, que es lo que haga que se desarrolle de una manera sana un sector, florezca, crezca y gane en eficiencia. En tiempos pasados, digamos, no existió o no existía, un poco por lo que comentaba el ingeniero Carlos, ¿no? de allí en México, es decir, porque habían unos compromisos. O sea, es verdad que los clientes asumían compromisos verbales en muchos casos, compromisos de utilización de material reciclado, pero no había una componente legal que los forzara, y a la hora de la verdad el mercado de las materias vírgenes oscila muchísimo, las materias vírgenes plásticas, y a la hora de la verdad, cuando el precio era mucho más barato, había digamos que bueno, se perdían las ventas, ¿no? Esto generaba una incertidumbre en el sector muy importante, que es con la que ha estado conviviendo aquí. A raíz de esta situación, ahora aquí en Europa, que se están remodelando todas las leyes desde la Unión Europea y transponiendo a los respectivos países, se ha querido atacar precisamente a esta situación histórica, y esto se ha hecho, bueno, mediante, por un lado, forzar el uso de este material reciclado en los productos que se ponen en el mercado, que esto ya crea una demanda estable y esto da una seguridad, y por el otro, creando tasas al material virgen, ¿no? Que de hecho las tasas bien puestas al material virgen es una de las mejores soluciones que hay, ya no solo para cuando hablamos de plásticos, sino en términos en general. Es decir, hay muchos materiales que lo que no están es asumiendo sus costes medioambientales de extracción de materias primas reales. Si esto realmente se pudiera tasar de alguna manera, es decir, que cuando una materia prima sale al mercado cargara con el coste de remediación de esta extracción, el mercado, digamos, se equilibraría de manera natural. Pero ya entiendo que es muy difícil, pero como mínimo unas pequeñas tasas ayudan. Y esto se ha hecho. Pero el problema, por ejemplo, ahora estamos en el borrador de ley, para poner de ejemplo, y aquí en España se está diciendo, sí, todo esto sí, las tasas, el reciclaje obligatorio, etcétera, pero como hay tanta presión contra el plástico y culturalmente y políticamente se ha asumido que el plástico es un problema,
¿vale? Y la gente acaba confundiendo el plástico con el problema, con la emergencia climática que tenemos y que estamos todos muy concienciados. Lo que hace es políticamente transponer y tomar decisiones incongruentes, ¿no? Y una de las puntos que lleva la ley esta, que está en borrador todavía, por ejemplo, es decir que en 2030 se tiene que reducir el 50% de las botellas de plástico, no de las botellas de plástico. O sea, tú puedes coger el plástico, el PET, que es un material perfectamente reciclable, y pasarlo a fabricar con Tetra Pak, como hay ejemplos que se están haciendo por aquí, y entonces no hay problema, ¿no? Entonces, este tipo de decisiones, que para mí es un problema más de índole cultural y política, porque al final llega a los políticos y da unos réditos políticos, tienen unos riesgos enormes. O sea, al final nos la estamos jugando muchísimo como sociedad. Y sinceramente creo que la emergencia climática, cuando el problema es muy complejo y lo tienes que simplificar, entonces tienes que crear ciertas prioridades, y la prioridad tiene que ser el calentamiento global, con lo cual tienes que ir a reducir al máximo las emisiones de CO2 a la atmósfera. Luego hay un problema de littering, de basura en el mar, etcétera, que también lo tienes que atacar, y hay maneras de atacarlo. Pero debemos tener claras cuáles son las prioridades, porque si no, las consecuencias son nefastas, porque con este escenario es muy difícil desarrollar una infraestructura de tratamiento, con lo cual vamos alargando el proceso, y por parte de los productores se toman decisiones totalmente incongruentes, ¿no? Como utilizar cartones cubiertos con films y cubiertos con otros films para aislar la carne en sustitución de un producto de plástico, porque se ve más ecológico porque hay un fondo de cartón, pero al final tienes ahí una mezcla de materiales que es irreciclable al 100%. Entonces yo realmente estoy muy preocupado en este sentido por cómo está evolucionando todo esto, ¿no? Socialmente, políticamente, y muchas veces los políticos te lo reconocen en privado. Están de acuerdo objetivamente en las decisiones, pero bueno, las presiones que hay políticas del propio entorno, etcétera, les llevan a tomar este tipo de decisiones que acaban siendo contraproducentes en todo caso. Y hasta aquí un poco la respuesta. Sí, sin duda. Muchas gracias, ingeniero Joan Mulch. Sin duda, totalmente de acuerdo también con su opinión con respecto a esta problemática que al final de cuentas seguimos postergando y postergando sin llegar a esa circularidad completa, ¿no? Y sin duda también la actitud de la ciudadanía tiene que ser a favor, tenemos que empezar a reducir completamente nuestro consumo de plásticos. Y precisamente nuestros alumnos, bueno, en este caso mis alumnos también me dicen, bueno, yo ya estoy aprendiendo a ir al súper con una bolsita de tela, claro, pero en el supermercado todos los productos vienen envueltos nuevamente en plásticos o vienen envueltos en estas parafilms que son de plásticos, y al final tenemos una mezcla de otro tipo de componentes, ¿no? Entonces seguimos postergando este problema. Pues muy bien, vamos entonces ahora a la última pregunta que tenemos, continuando con esta temática de hacia dónde vamos, ahora sí vamos a situarnos en las iniciativas que cada uno de ustedes desde sus países se encuentran desarrollando como parte de llevar a cabo o de generar una adecuada gestión de estos residuos plásticos. Por lo que brevemente les voy a pedir si nos pueden explicar estas iniciativas innovadoras que se encuentran liderando como parte de acciones de promoción y desarrollo para la recuperación del plástico. Aunque también podemos decir, dentro de esta parte de recuperación, hablemos un poquito también del reciclaje. ¿Qué es lo que están haciendo en sus países para dar esta promoción y ese desarrollo a la recuperación del plástico? Ingeniera Laura, comenzamos con usted. Bien, gracias. Bueno, nosotros hemos iniciado unas acciones en territorio que, si bien tienen un indicador importante en plástico, no se enfocan solamente en plástico por las razones expuestas por mis colegas anteriormente. Uno, el plástico tampoco se recoge solo, logísticamente tampoco el costo nos va a dar. El reciclador de oficio llega a un usuario y encuentra todos los materiales. Porque también consideramos que así como el plástico tiene un problema de circularidad, de desarrollo de cadena, de formalización y de demanda del mismo, el mismo problema pues lo encontramos en los cartones para bebida, cartones y demás
digamos, materiales. La iniciativa que nosotros administramos se llama Red Reciclo, es una iniciativa empresarial y esto para nosotros ha sido realmente la oportunidad de trabajar sobre lo construido, de un poco validar y articularnos con todos los actores que ya históricamente han venido haciendo acciones de reciclaje en el país y lo lidera la empresa privada porque son ellos finalmente quienes hablan al usuario final. Desde esa plataforma que busca también dar cumplimiento a la responsabilidad extendida del productor, tenemos 29 iniciativas en 4 zonas del país que cubren 42 municipios, cerca del 70% de las zonas pobladas en el país. En los 2 años que llevamos trabajando tenemos 190.000 toneladas de residuos aprovechados, de los cuales cerca del 60% son plásticos. Y aquí empiezan, por supuesto, los retos, ¿no? Cuando vamos a dar la trazabilidad y establecer en dónde terminaron los materiales, podemos efectivamente ver dónde terminó, pero documentalmente no lo podemos trazar porque hay informalidad en las cadenas. Entonces, hemos venido trabajando en formalizar esas cadenas, el reciclador de oficio, donde tenemos 12 años trabajando, pero también ver esa relación que me inquieta muchísimo, la ley de economía circular que mencionaba Carlos Mendieta, porque en Colombia, digamos, no reconoce la conexión entre el residuo en el servicio público y el aspecto, digamos, la cadena comercial, quién compra, quién lo acopia y quién lo lleva finalmente a la transformación. Esto en términos de reglamentación no existe y eso nos ha generado problemas para trazarlo. De estas 190.000 toneladas, pues tenemos 107.000 toneladas de CO2 no emitidas, más de 19.000 recicladores de oficio. Y pues aquí digamos que tenemos toda la oportunidad de generar y hemos generado una serie de indicadores de impacto en línea con ODS, con cambio climático, con reactivación económica a partir de las bondades de la economía circular, que necesitamos un poco establecer y estamos trabajando con el gobierno en eso, cuáles son las metodologías de reinversión para poder incrementar la capacidad de gestión de esos materiales de transformación en una calidad que permita su reincorporación, porque la demanda por materiales reciclados de todo tipo, plásticos de todo tipo, es bastante alta, pero necesitamos asegurar esa calidad en términos de food grade, si se quiere, la calidad grado de alimento, para que podamos reincorporar no solo el PET, que el PET todo no tiene el potencial de ser food grade, pero los polietilenos, los poliestirenos, el EPS, el PEA, todo tiene en este momento una demanda, que es lo que nos parece clave, y estamos trabajando en la cadena para poder alcanzar esas calidades. Muy bien, gracias, ingeniera Laura. Ingeniero Gonzalo Peña Herrera, coméntenos un poquito sobre estas iniciativas que se están llevando a cabo en Ecuador sobre esta temática de residuos plásticos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros empezamos en el 2012 con un impuesto que es el impuesto redimible a las botellas plásticas PET, el IRBP. Este impuesto consiste en gravar cada botella PET de bebidas alimenticias con 2 centavos. Incentivó a los recicladores base, como lo llamamos aquí, o chamberitos, dependiendo de la zona, a recolectar las botellas PET. Pero ya no solo recolectaban, por ejemplo, botellas PET, sino que ya una vez metidos en este tema ya recolectaban vidrio, recolectaban papel y otros materiales. Entonces ese fue el inicio. Luego, como les comenté, tenemos la ley de plásticos de un solo uso que en breve tiempo nos permitirá tener hasta 60% de material post-consumo en fundas plásticas, en poliestireno 18%, en vasos, tarrinas, cubiertos 30% de material reciclado post-consumo. Además, también tenemos incentivado al tema de y ponerlo en láminas, en las láminas que también sirven en envases para evitar el foam, por ejemplo, en los cárnicos o refrigerados ya no hay industria aquí, una industria que ya no utiliza foam y film, sino solo la lámina que es 100% reciclada pues consumo de PET. Tenemos también la ley de economía circular y consecuencia de esta ley orgánica de economía circular también tenemos
Nosotros ahora estamos iniciando un proyecto más bien de compras públicas sostenibles. Como ustedes saben, yo estoy trabajando en el Servicio Nacional de Contratación Pública, tratando de aterrizar toda esta política pública para que el Estado y el GAT compren sostenible, y no solo el producto, sino también todo el proceso productivo. O sea, estamos viendo toda la cadena, porque desde el Ministerio de Producción también se trabajó en APLs, Acuerdos de Producción Limpia. Entonces eso también nosotros lo vemos y está contemplado en nuestra política de economía circular, porque no solo es reutilizar un material, sino también es ser más eficientes con lo que tenemos. Hablamos también de ecodiseño, hablamos de energía, hablamos de recursos naturales. Entonces todo esto está y esperemos que vayamos asentando bien para tener productos sostenibles, un proceso productivo sostenible y una compra sostenible a la final. Eso lo estamos ahora trabajando acá desde el CELCOP. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias por su participación, su colaboración. Ingeniero Carlos Mendieta, ¿qué estamos haciendo aquí en México? Cuéntenos un poquito sobre lo que se realiza para esta promoción de esta circularidad en el residuo plástico. Claro. Pues mira, la verdad es que en el caso de las botellas de PET, lo que viene construyendo PetStar, que es el caso que conozco y del que puedo compartir, además con mucho orgullo, porque sin duda es una empresa mexicana que tiene más de 25 años de historia, que empieza acopiando botellas de PET. No había capacidad instalada en México para reciclarlas. Esto se va subsanando con el tiempo y bueno, hoy hay más de 26 recicladores en el país, no todas grado alimenticio. PetStar produce resina reciclada a grado alimenticio que se incorpora en la elaboración de nuevas botellas. Esta resina PetStar Reborn es hasta la fecha la única, ¿no? Fue la primera y sigue siendo la única resina reciclada plástica de PET en el mundo certificada Cradle to Cradle, ¿no? Porque ha gestionado el aspecto de energía, agua, bueno, y el tema de energía es fundamental, entendiendo lo que ha señalado también Joan de tener siempre presente la agenda climática. Como no ir en contrasentido a ese es nuestro gran reto. Y bueno, el tema de justicia social, la reutilización del material y la salud e integridad, ¿no? También del ambiente y de los productos. Todo esto está gestionado porque PetStar, más que una empresa de reciclaje, es un modelo de negocio sustentable. Esto significa que tenemos un propósito enfocado en la sustentabilidad, en construir esa economía circular del envase de PET, pero una economía circular que es además climáticamente responsable. Neutralizamos nuestra huella de carbono referida al año 2020 y estamos evaluando cómo dar un siguiente paso, que es fijar metas basadas en ciencia, ¿no? A través de distintos programas, pero estamos explorando Science-Based Targets. Pero también cómo estamos generando ese valor que platicábamos en un principio. PetStar atiende a más de 1,200 micro, pequeños y medianos depósitos. Son empresas que normalmente están en la informalidad. Bueno, PetStar hace un esfuerzo para darles de alta en el sistema hacendario, acompañarles de distintas maneras para fortalecer sus capacidades administrativas. Esto le da también accesibilidad a servicios financieros, a nuestra cadena de suministro. Y esta lógica es posible por lo que yo señalaba, que hay una certeza en que la resina PetStar Reborn se va a incorporar en la producción de nuevas botellas. Y esto fortalece toda la cadena hacia atrás. Es una certeza que nosotros podemos transferirle a nuestra cadena de suministro. Y que empieza desde las personas, las vecinas, los vecinos, a un centro de acopio,
no cualquier depósito puede ser parte de nuestra cadena de suministro. Es un depósito que se compromete con nuestras políticas de derechos humanos, de suministro libre de infancia trabajadora, administrativas, de seguridad. Y cuando son parte de esta cadena se les da el acompañamiento. Y a su vez, pues van generando este gran tejido social en torno a cada depósito por las personas que van y entregan sus materiales. No solamente PET, ¿verdad? Entregan una diversidad de materiales y pues nosotros les damos este servicio de recolección de las botellas de PET. También no solamente nos encargamos de que en nuestra cadena de suministro no haya casos de infancia trabajadora, sino que también tenemos alianzas con distintas fundaciones y ya hoy en el país atendemos, gracias a estas alianzas, a más de 900 niñas y niños que pueden recibir servicios de alimentación, educación, salud, entre otros. Pero al final es un enfoque de desarrollo de competencias para la vida, de manera que puedan tener un proyecto de vida y tengan la capacidad para también implementarlo o buscarlo. Todo esto se va gestionando en el día a día. En nuestros procesos están diseñados así. Nuevamente, cuando tenemos presente que somos un modelo de negocio sustentable, entonces hay un concepto. Y en torno a este concepto estás alineando tus procesos, la toma de decisiones en el día a día. Y esto es lo que me parece relevante compartir, ¿no? Finalmente creo que debemos de dejar de hablar simplemente de empresas a ser modelos de negocios sustentables. Y un elemento clave también es incorporar los principios universales de derechos humanos, los principios del Global Compact de Naciones Unidas en todas las empresas. Y esto vaya acompañando la toma de decisiones. Excelente, ingeniero Carlos. Muchas gracias por su opinión, por comentarnos lo que estamos haciendo aquí en nuestro país por ese modelo de negocio sustentable que tienen ustedes desde PetStar. Y bien, ingeniero Joan Valls, coméntenos cuál es esa iniciativa innovadora que están haciendo desde Grupo Ferrovial o España. ¿Qué estamos haciendo para esta promoción de llegar a una adecuada gestión de residuos en este reciclaje, en esta circularidad de plásticos? Bueno, Grupo Ferrovial ya no tenemos, que dicen, es decir, ahora somos, nos han vendido y a partir de aquí 3 días somos Grupo Svarts, del Grupo Lidl. Dicho esto, ¿qué estamos haciendo? Porque llevamos muchísimos años en el sector, no en el reciclaje, que somos nuevos, no como el caso de PetStar. Nosotros estábamos más en la parte de residuos de toda la vida, de servicios municipales, recogida, etcétera. Con lo cual, allí nosotros ya llevamos mucho tiempo, sobre todo, ya llevamos unos años dedicados a ir a buscar aquellos flujos de materiales no evidentes, es decir, no económicamente difíciles de recoger, ¿no? Es decir, la botella de PET, hay toda una parte de botella que se genera en domicilios, etcétera, que es relativamente, de manera coste eficiente, fácil de recoger y llevarse, pero luego hay todo un sector de generación de residuo, hablando del plástico, que recogerlo y hacerlo de manera separada y hacerlo bien económicamente no era factible, ¿no? Entonces nosotros ya empezamos a trabajar sobre esos flujos que se nos escapaban, invirtiendo en plantas, en muchas pequeñas plantas de triaje simplificadas que trabajaban con estos flujos más de tipo industrial o comercial, etcétera, que estaban un poco desamparados, por decirlo de alguna manera, y recuperando ese material. Estamos ahora ya desde lo que es el negocio propio del PET o del aluminio, la lata de aluminio, etcétera, estamos montando sistemas de recogida en oficinas de alta eficiencia, porque al final vas a buscar pocos kilos, tienes que montarlo aprovechando todos los programas, los softwares que hay a día de hoy en temas de logística, etcétera, pues para ir a buscar este material. Nos ayudan varias cosas, nos ayuda la tecnología
y nos ayuda precisamente lo que hablábamos antes, de todas estas nuevas leyes, esta obligatoriedad, estos impuestos, lo que hacen es que el valor del material se suba tanto, el valor de la materia prima suba tanto que haga factible cosas que pasan ya de manera natural. Es decir, a veces decimos, no sabemos cómo conseguir ese material, ese desecho, ¿no? Tenemos que invertir en infraestructuras. No. Si ese material tiene suficiente valor, no hay que preocuparse, que se va a recuperar, va a venir, ¿no? Entonces, a veces es como construir la manera de que ese material tenga ese valor. Y eso está pasando ahora y nos permite, y nos estamos adelantando en ir a buscar esas partes que se nos escapaban. Por otro lado, en la parte de lo que es el propio tratamiento, siendo, digamos, ya tecnológicamente probados y estables en lo que es material mayoritario, como es el tema del PET, Clear o Clear Light Blue, también estamos focalizando soluciones para aquellos materiales que entendemos que se mantendrán en el mercado. Es decir, hay toda una serie de materiales que van a desaparecer por temas de ecodiseño, pero hay una serie de materiales que aportan un valor intrínseco que deberían continuar. Entonces, a esos materiales que aportan ese valor intrínseco, que a lo mejor son flujos más minoritarios, hay que darle solución. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, en el caso del PET, pues a PET para leche, ¿no? PET con PET opaco, PET blanco, a ciertas bandejas más tipo multicapa que no pueden pasar a monocapa. Intentar pasar las máximas a monocapa, pero ciertas se deben quedar en multicapa. Entonces, intentar agrupar esas cantidades y crear tecnología y hacerla y desarrollar plantas, digamos, específicas que hagan coste eficiente el reciclaje de esos flujos que no son el mayoritario, pero que si sumas los agregados puedes llegar a hacer instalaciones industrialmente pues, eficientes, ¿no? Y en eso estamos básicamente, es decir, en este ámbito de trabajo nos movemos a día de hoy. Excelente, ingeniero. Muchas gracias. Pues esta ha sido la ronda de preguntas de este bloque Hacia dónde vamos. Les agradecemos esta aportación porque nos damos una visión de lo que cada país está llevando a cabo con estas nuevas iniciativas o darle continuidad a las iniciativas para poder llegar hacia una circularidad en el tema de los residuos plásticos. Voy ahora a la parte de preguntas. Voy a dar la palabra a mi compañera, la maestra Irlanda Bojorquez, quien ella tiene las preguntas que nuestra audiencia ha estado realizando con respecto a esta temática que hemos abordado con todos ustedes. Muchas gracias, señores, por su participación. Irlanda. Muchísimas gracias. Gracias, Alina, por la presentación. Bueno, pues antes que nada quisiera comentarles que en nuestras redes sociales pues han estado muy pendientes, nos han estado comentando desde Mérida, Yucatán, Campeche, Tabasco, bueno, Calakmul, Micalakmul, Escárcega, Cibalché, de varios lugares nos han estado contando, desde luego España, Colombia, y dentro de ellos nos han estado comentando que les parece muy importante las aportaciones que han estado ustedes realizando, inclusive es el hablar del tema del reciclaje y de otros usos que deben de tenerse para mejorar las condiciones del medio ambiente, ya que comenta Azucena TUS, que hay que considerar que existe una sobrepoblación y los desechos humanos son un gran problema que actualmente está invadiendo nuestro planeta. Entonces, hablar de estos temas, desde luego celebran que hayamos tenido este evento con todos y cada uno de ustedes y con cada una de sus aportaciones. Dentro de las preguntas que hicieron nuestra audiencia, está la pregunta de Ángel, que comenta si los residuos plásticos se distribuyen de igual forma entre diferentes zonas del mundo o solo se concentran en determinadas regiones. Entonces, a mí me gustaría que cualquiera de ustedes que pudiera quisiera darle una respuesta a Ángel sobre esta pregunta, puede abrir el micrófono libremente y dar su aportación. Irlanda, qué pena, no, pues la pregunta es yo creería, como entiendo la pregunta, es que los residuos plásticos están distribuidos en donde hay asentamientos humanos, en donde estamos conviviendo, porque somos nosotros quienes
lo requieren. Si simplemente hablamos de envases y empaques, si hablamos de corrientes marinas, pues yo no soy experta en esto, pero seguramente un experto en corrientes marinas podrá indicar hacia dónde, digamos, van los flujos, dependiendo también de los tiempos del año. No sé si algún colega tiene algo adicional. Yo creo que esta pregunta básicamente de residuos sólidos, Ángel creo que tiene la duda, ¿no? Si estos residuos plásticos que se dan de igual manera en igual cantidad en las diferentes partes del mundo, o si se distribuyen en diferentes regiones. Entonces, en ese sentido, yo creo que él quisiera saber, ¿no? Básicamente, en este caso, pues, ¿qué influye? Porque hay otra pregunta que él realiza, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que influyen en que esta disparidad que se genera en la concentración de estos residuos en diferentes especies, en diferentes zonas específicas, en qué influyen, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que influyen para que se distribuyan de diferente manera o en donde hay mucha más concentración que en otros, ¿no? No sé si... El ingeniero Joan Valls me parecía que quería dar su opinión. Sí, yo sin tener demasiado conocimiento o datos sobre el tema exactos para poder responder, pero el residuo plástico, si hablamos más del PET, que es el que conocemos, es un envase básicamente alimentario el que se está utilizando. Con lo cual, no va tan ligado al nivel socioeconómico. Es decir, si bien es cierto que evidentemente en los países más ricos se genera una cantidad de residuos en general mayor que en los países más pobres, es decir, el nivel económico influye en la generación de residuos. También es cierto que, por ejemplo, en el tema de la conservación de la comida o incluso de la potabilidad del agua, tiene un impacto muy relevante. Es decir, la cantidad de botella de agua embotellada en un continente como África es enorme, porque la salubridad del agua pues en muchos sitios no llega. Entonces, la manera eficiente de hacer llegar esta agua a la ciudadanía es a través del envase, ¿no? Con lo cual, es un tema, si me atrevería a decir que en el caso del PET al menos extendido de una manera bastante equitativa, y se está recogiendo en todas partes también, eso hay que decirlo. Yo quería hacer, si me permitís, Irlanda, porque tendríamos que ir pensando ya en ir cerrando el debate, que si no nos alargaremos. No sé si es una pregunta lo que quiero hacer o realmente es más bien una petición. Cuando decidimos montar la red REGRET para el mundo hispanoamericano, pensamos que desde cada uno de los países, a pesar de que el nivel de desarrollo a veces legislativo, a veces económico, a veces organizativo, etcétera, era diferente, pero que había aportaciones muy interesantes. Yo no sé si ustedes comparten conmigo que hoy, oyéndoles, de cada uno de sus compañeros se podían extraer cosas que parecían de interés y que serían trasladables al país. Seguro que en España se pueden conseguir cosas, pero esto sería para Ecuador, para Colombia y por descontado para México. Yo cuando sabe Carlos Mendieta que cuando hablábamos ya hace mucho tiempo me pareció extremadamente interesante su modelo de inclusivo, y a mí me parece que eso requiere atención también desde el modelo español. Ahora, quizás no tanto para el tema de envases, pero lo pienso mucho, por ejemplo, en el tema textil, que son otros residuos que abordaremos también uno de estos días. Y enseguida les dije que queríamos contar con ellos y con su experiencia. Por lo tanto, estamos intentando, REGRET están haciendo ahora, es una red muy joven, pero realmente el poco tiempo que llevamos funcionando creo que está demostrando que realmente es interesante esta comunicación, compartir cosas. Por lo tanto, yo lo que diría es que agradeceríamos mucho sus sugerencias sobre cómo evolucionar, cómo continuar y qué cosas creen ustedes que son más importantes que desarrollemos en la red. Y por lo tanto lo digo para contestarla ahora, pero sí quedamos a su entera disposición para que nos orienten
en el camino que realmente sea más productivo para comunicarnos. Y ya sin más, yo creo que si nos acaba el tiempo, pediría a Irlanda que entregase las constancias para poder ir finalizando el evento. Irlanda. Sí, claro. Bueno, pues quisiera, en nombre de todo el equipo de RIGREC, nuestra Red Iberoamericana de Gestión de Residuos para la Economía Circular, entregar los presentes certificados al ingeniero Joan Valls por haber participado con nosotros como ponente en esta segunda sesión de seminario llamada Los residuos plásticos en el modelo de economía circular, ¿dónde estamos y a dónde vamos?, del espacio iberoamericano del debate del residuo celebrado el día de hoy, 25. Asimismo, también, desde luego, a la ingeniera Laura Reyes por también habernos acompañado como ponente en este importante seminario para cada uno de nosotros, al ingeniero Gonzalo Peña Herrera y, por último, al ingeniero Carlos Mendieta. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estas tan importantes aportaciones que nos han dado el día de hoy, por compartirnos su experiencia y, desde luego, como dice Mar, la importancia de que pudiéramos conocer a través de ustedes qué tanto podemos hacer nosotros como red con la intención de poder colaborar y apoyar a todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Les agradecemos a través de RIGREC su participación y colaboración en este seminario. Muchas gracias. Y les emplazamos, no solamente una cosa, les emplazamos al próximo seminario, espero que haya sido de interés, que tendrá lugar el día 3 de febrero del próximo año y lo dedicaremos a hablar de producción y consumo sostenible y responsable, un nuevo paradigma. Los esperamos entonces en el próximo seminario. Muchísimas gracias y enhorabuena por su colaboración. Muy interesante todo lo que nos han planteado. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, muy interesante, ¿no? Sí, quiero ver si ya terminamos. Es que creo que estamos transmitiendo desde aquí, hay que cerrar aquí.